La- bueno, pasamos entonces una vez que decidimos hacer la fecundación in vitro y vemos que hay que estimular a esta paciente, como mostró el Juan, y hay varios medicamentos, hay varias formas de administración, hay muchos productos que podemos utilizar. Y yo, como va a ser la charla, o sea, como vamos a presentar la charla, esa estimulación se hace de dos formas. La primera etapa, que es por reclutar esos folículos, hacerlos madurar, y la última parte, la que va a hablar el doctor Nomi, es el triggering, que es para que esos óvulos se desprendan de la pared y que los podamos obtener por la punción. Así que, Lucía, contanos un poquito cómo podemos estimular, de qué se trata la estimulación ovárica. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi charla o mi presentación es un poco sobre estimulación ovárica y me gustó llamarla personalizada porque una vez que tenemos al paciente ya con la indicación de un tratamiento de alta complejidad, es importante individualizar y ver cuál es el protocolo para estimular a esa paciente y poder lograr el objetivo de lo que es la estimulación ovárica controlada, que en realidad es optimizar el ciclo, ya sea de FIV o ICSI, tratando de lograr la mayor cantidad de ovocitos recuperados. Esto nos va a dar un mayor número de embriones y así poder transferir el de mejor calidad. En medicina reproductiva, en los tratamientos, hay dos factores predictivos de éxito del tratamiento. Uno es la edad de la paciente y el otro es el número de ovocitos. Bueno, no sé si se ve bien en este cuadro, pero me pareció bastante práctico. En la primera columna tenemos pacientes de menos de 35 años, en donde deberíamos poder recuperar por lo menos 6 ovocitos para poder obtener un embrión euploide. En la columna del medio son pacientes entre 35 y 39 años, en donde deberíamos poder recuperar aproximadamente 11 ovocitos para poder asegurarnos llegar a un embrión euploide. Y pacientes mayores de 40, entre 42 y 43 años, deberíamos poder obtener 18 ovocitos para poder llegar a un embrión euploide. Entonces, cuando estamos buscando esta personalización o individualización de la paciente, siempre hay que tratar de poder categorizarla y lo vamos a hacer de acuerdo al conteo de folículos antrales que tenga esa paciente y al valor de hormona antimülleriana. Igualmente, estos son criterios predictivos porque nosotros podemos ubicar a una paciente en un grupo, pero que después no se comporte como tal y pase a otro grupo. Muchas veces eso lamentablemente lo sabemos después de la estimulación. Dentro del primer grupo tenemos las pacientes altas respondedoras o hiperrespondedoras, en donde tienen un conteo de folículos antrales mayores de 15 y una hormona antimülleriana mayor de 3.5. En las pacientes normorrespondedoras, el conteo de folículos antrales ronda entre 8 y 15 folículos y en la hormona antimülleriana entre 1.1, 1.2 y 3.5. Y las bajas respondedoras o hiporrespondedoras es cuando el conteo de folículos antrales está por debajo de 8 y la hormona antimülleriana por debajo de 1.1. Bueno, vamos a empezar a hablar del primer grupo, que son las pacientes altas respondedoras o hiperrespondedoras. El ejemplo, o el mejor ejemplo de este grupo son las pacientes con un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, en donde el protocolo de elección para poder estimular a estas pacientes es un protocolo en donde vamos a utilizar antagonistas de GnRH, que ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo podemos ir o en qué consiste ese protocolo. En estas pacientes utilizamos bajas dosis de gonadotrofinas. La gonadotrofina se utilizan compuestos o fármacos que contienen solamente FSH en dosis de 100 a máximo 150 unidades por día. Se utiliza solamente FSH porque estas pacientes ya tienen un alto nivel de LH propio y endógeno, entonces no lo tendríamos que estar aportando. Y el trigger o la descarga idealmente la haríamos con agonistas de GnRH para evitar el síndrome de hiperestimulación en estas pacientes. Si vamos a descargar con agonistas, lo que tenemos que pensar en primera línea es hacer el frisol o vitrificar todo, porque vamos a estar afectando la fase lútea de esa paciente, pero no me voy a meter en este tema porque es tema de la siguiente charla. Acá podemos ver en qué consiste el protocolo con antagonistas. Iniciamos entre el segundo o tercer día del ciclo menstrual de la paciente con la gonadotrofina, compuesto con FSH, y vamos haciendo controles ecográficos y de laboratorio. Cuando tenemos 2 o más folículos que superan los 14 milímetros, agregamos el antagonista que va a evitar que esa paciente se nos ovule y nos permita seguir estimulándola. Y cuando ya tenemos 2, 3 o la mayoría de los folículos por arriba de 18 o 20 milímetros,
es cuando hacemos la descarga o el trigger de elección en hiperrespondedoras es con agonistas, y cuando en realidad tuvimos una buena estimulación y no se hiperestimuló, podemos hacer la combinación de descargarla con un agonista y dar bajas dosis de HCG y a las 36 horas la punción. El otro grupo son las normorrespondedoras, que representan el 50% de las pacientes que nosotros habitualmente estamos estimulando. Aquí se pueden utilizar diferentes protocolos, podemos usar, que ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, podemos utilizar protocolos con antagonistas o con agonistas. La dosis de gonadotrofina va a rondar entre 150 y 225 unidades por día. Acá empezaríamos con la gonadotrofina con compuestos que tengan folículo estimulante únicamente, y después de 4 o 5 días agregaríamos compuestos en donde también tienen luteinizante. La descarga la podemos hacer tranquilamente y de manera segura con HCG, pero hay que tener en cuenta que el 15% de estas pacientes normorrespondedoras pueden tener una hiporrespuesta y pasarse a otro grupo, como lo dije al principio, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá están los distintos tipos de protocolos que podemos utilizar. Tenemos el protocolo largo, que es un protocolo que usábamos mucho acá en la clínica. Ahora lo hemos dejado de usar un poco, pero como dice su nombre, es un protocolo que inicia en el ciclo previo. Entonces son protocolos que arrancamos en la fase lútea del ciclo anterior con un agonista. Entonces son muchos días de estimulación, alto costo del tratamiento, y por ahí, si este protocolo se lo indicamos a alguna de las pacientes que está dentro del 15% de las hiporrespondedoras, son pacientes que nos van a responder poco y que vamos a obtener un bajo número de ovocitos. Pero es un buen protocolo cuando lo podemos y lo indicamos correctamente. Tenemos protocolos, el protocolo ultracorto, que lo utilizamos mucho. Es un protocolo que se inicia con el agonista para utilizar ese efecto flare-up que nos contaba Eugenia, y luego continuamos con la gonadotrofina, o podemos utilizar protocolos también con antagonistas como el anterior que explicamos. Me gustó traer el concepto de lo que es la sensibilidad ovárica, porque acá explico un poco este 15% de las normorrespondedoras, en donde son pacientes que tienen un mismo perfil de reserva ovárica con el mismo recuento de folículos y la misma edad, pero que responden distinto a la estimulación. Y eso muchas veces, y lo más frecuente, es que se debe a un polimorfismo en el receptor de la folículo estimulante, y por eso son pacientes que se ven beneficiadas con el uso de LH desde el inicio. Entonces, no está mal que cuando tengamos pacientes normorrespondedoras que tengan más de 35 años, o pacientes que van a hacer una preservación de fertilidad por causa social o por causa oncológica y que quizás sea el único ciclo que puedan hacer por una cuestión económica, pensemos en usar la LH desde el inicio como una buena estrategia para evitar caer en ese 15% que no nos va a responder. Y acá tenemos el último grupo, que es el grupo de las bajas respondedoras, en donde tenemos la clasificación de Poseidón, que hace como una subcategorización de todo este grupo, y tenemos en grupo 1 y grupo 2 corresponden a ese 15% de normorrespondedoras que tienen una buena reserva ovárica, pero que tienen una hiporrespuesta a la medicación. Y en el grupo 3 y 4 son pacientes que ya veíamos que tenían una baja reserva y que teníamos esperada esa pobre respuesta a la estimulación. Entonces, grupo 1 y 2, como dijimos antes, tienen una hiposensibilidad, responden mal, y esperamos, digamos, en el próximo ciclo, una buena estrategia sería agregar luteinizante desde el inicio. Esto va a aumentar el número de ovocitos que vamos a obtener y va a mejorar la tasa de implantación. Y en el grupo 3 y 4, que son las que ya teníamos esperada baja respuesta, ¿cuáles pueden ser las estrategias que uno puede tener? Protocolos, podemos utilizar protocolos clásicos como protocolo ultracorto, protocolo con antagonistas, o protocolos en donde combinemos medicación inyectable con medicación con inductores de ovulación vía oral. Vamos a utilizar altas dosis de gonadotrofinas que rondan entre 300 y 375 unidades por día. Vamos a utilizar la LH desde el comienzo. Y acá es importante que podamos obtener el mayor número de ovocitos para poder lograr un embrioneuploide. Entonces, son buenas estrategias pensar en hacer un banco de ovocitos o un banco de embriones,
dependerá la paciente, dependerá la obra social que tenga, dependerá los costos. O también una buena estrategia sería pensar en lo que se llama el duo-STIM, que es un doble estímulo, en donde nosotros empezamos un estímulo en la fase folicular temprana, es decir, en los primeros días del ciclo, pasamos una primera punción, y son esos casos en donde a lo mejor uno punza folículos de 18, 20, pero ve que nos quedamos con algunos de 10, 12 milímetros, entonces esperamos 3, 4 días y volvemos a estimular. Entonces en un mismo mes logramos esas dos estimulaciones y se sabe que el número de ovocitos obtenidos en cualquiera de las dos fases es similar, que la tasa de ovocitos maduros también es similar y que la tasa de ploidía o de euploidía también es similar tanto en la fase folicular como en la fase lútea. Bueno, en líneas generales, esos son todos los protocolos resumidamente.